Éxodo, donde estamos, capítulos 13 y 14 para el día de hoy. Pero quiero haceros algunas preguntas antes. Y la pregunta es, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Hemos hablado de eso varias veces ya, pero siempre es bueno traer a la memoria porque estamos pasando mucho tiempo aquí en el Antiguo Testamento, viendo algunos picos del libro de Génesis, ahora entrando con más detalles en el libro de Éxodo. Pero ¿por qué pasar tanto tiempo así en el Antiguo Testamento? Bueno, fue el libro favorito de los apóstoles, porque había el único libro de las Escrituras. Fue el libro que Jesús citó contra los ataques del enemigo, ¿verdad? Cuando fue tentado en el desierto, Jesús usó el Antiguo Testamento para confrontar el enemigo. Entonces nosotros debemos entender que es algo bonito que debemos nosotros también aprender. ¿Qué nos enseña la hermenéutica en cuanto al Antiguo Testamento? ¿Todo el mundo sabe lo que es la hermenéutica? La hermenéutica, para algunos nuevos, es la ciencia de la interpretación. Entonces, hay una manera para interpretar correctamente la palabra de Dios, pero hay muchas maneras de interpretar de una manera mala la palabra de Dios. Y por eso tenemos las sectas hoy en día. Las sectas han sacado de un contexto un versículo y han comenzado una nueva religión o una secta. Entonces, para tener y para orientarnos bien cómo debemos creer, cómo debemos entender la palabra de Dios, debemos tener una buena hermenéutica. Entonces, ¿qué nos enseña la hermenéutica en cuanto al Antiguo Testamento? ¿Para quién fue escrito? El pueblo de Israel. ¿Hay algún judío aquí? Bueno, puede ser en Abraham, ¿verdad? En cuanto a la fe, pero en cuanto a sangre, no hay aquí. Somos puros perros y cochinos, ¿verdad? No, tampoco eso. Es lo que dice la Biblia. Gentil y publicano. Con la gran necesidad de un Salvador todos por igual, ¿verdad? Amén. ¿Qué nos enseña, qué nos da una revelación progresiva de Dios, el Antiguo Testamento? Es historia. ¿Hay promesas solo para quién? Los judíos, Israel, y hay algunas cosas generales que se aplican a nosotros, que vamos a ver de eso esta mañana. ¿Cómo se puede la iglesia del Señor, tú y yo, aprovecharse de sus enseñanzas? Hay una palabra clave para aprovechar lo que vamos a estudiar esta mañana. Y esa palabra la palabra clave es principios. Principios. Algo que fue escrito principalmente para Israel, para los judíos, y nosotros debemos aprovechar esa enseñanza para nosotros en cuanto a sus principios que pueden verse en el Nuevo Testamento. Y ahí está también nuestra autoridad para la iglesia local. No estamos aquí para llenar el coco, el disco duro, con solo información. Si fuera así, seríamos, como dice el libro de Proverbios, insensatos o tontos, sino que apliquemos sus verdades a nuestras vidas. Entonces, la porción que nos toca para esta mañana son los capítulos 13 y 14. Se puede dividir usando tres palabras claves: consagración, camino o conquista, pero yo he decidido seguir esas tres palabras: dedicación, dirección y derrota o destrucción. Entonces vamos a capítulo 13, versículos 1 a 16. Capítulo 13, versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo:
conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y hay que subrayar esa frase, mío es. Y eso es lo que tenemos para esta mañana, el primer punto. La dedicación de los primogénitos. Aquí encontramos en el versículo 1 y 2 que Dios está poniendo, aclarando muy bien lo que es en cuanto a la familia y lo que es sagrado para él. Conságrame, la palabra hebrea también significa dedicar, como encontramos en el versículo 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. ¿Cuántos sois vosotros el primogénito o primogénita en vuestro hogar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya vaya. Samuel y Mateo, los dos no pueden levantar la mano. ¿Quién es el primogénito? Samuel, ¿sí? Victoria, por aquí. Daisy, Julie, hermano Luis, Axel. ¿Y por aquí nadie? Ok. ¿También aquí? Ok, muy bien. Somos varios. Hoy en día eso no es tan especial, ¿verdad? Yo recuerdo escuchando de un primogénito de una familia, dijo, yo no quiero ser el primero. Porque él sabía que eso implicaba responsabilidad con los otros hijos, sus hermanos más bien. Y él declaró un día, no quiero ser el primero. Y eso indica responsabilidad. Y es interesante también cómo se ve la familia en su desarrollo, teniendo un hijo o una hija como primogénito, primer hijo, primera hija, viendo, y yo estoy viendo a Adi con su hermana y con Chloe Pax, y estoy viendo otros así, cómo se comportan, ¿verdad? Y cómo reciben ese entrenamiento. Vi hermano Carlos, ¿sí? Juan Carlos. ¿Carlos? Sí, Carlos. Él estaba tratando de asegurar a sus hijos ver las palabras y ayudarles, animarles a involucrarse en los cánticos. Los puso aquí afuera para ver la pantalla y eso es importante. Entonces, la familia. Dios dijo algo y estableció algo para Israel, que todavía hay algo de eso hoy en día en las familias en todo el mundo. Más en las familias orientales que entre nosotros hoy en día, pero todavía existe. Entonces encontramos, y voy a volver eso a los versículos 11 en adelante, pero luego en los versículos no de pie de mano. Bueno, eso viene después. Versículos 3 al 10. Aquí encontramos el mandato de guardar y recordar los días del pan sin levadura. Hemos tocado eso ya en el capítulo 12 y solamente quiero resaltar algunas palabras. En versículo 3, Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día. Y hablamos de eso. Es bueno traer a la memoria eventos especiales. Traer a la memoria el día de la salvación. Traer a la memoria cuando se inició la obra de Dios, la iglesia bautista de Logroño. O cuando algo pasó, traer a la memoria el día del matrimonio. Muy importante eso, ¿verdad? Traer a la memoria otras fechas importantes en la vida. Pero aquí, en cuanto a las cosas espirituales, dijo Moisés, tened memoria de este día. Versículo 4. Vosotros salís hoy el mes de Abib, lo que se llama hoy en día Nisan, y está entre marzo y abril. Esos 15 días de cada mes. Y cuando, versículo 7, 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para Jehová.
Versículo 8. Y lo contarás aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Qué bueno es escuchar en familia, muy de vez en cuando, puede ser cada año, o en una reunión familiar. Yo recuerdo eso con muy agrado, con mucho gozo, las reuniones familiares. Se juntaron del lado de mi papá, los que vivían en Estados Unidos con los que vivían en Canadá, porque la familia comenzó en Canadá y algunos se pasaron a Estados Unidos. Y así mi papá también. Pero cuando tuvimos esas reuniones familiares anualmente, había más de 100 personas que venían porque mi papá era uno de 26. Una mezcla de cosas y vidas y esposo y esposa que murió y él, muchas cosas ahí. No de la misma mujer, sí. Por eso, murió uno, se casó de nuevo, se murió el otro, se casó de nuevo. En la tercera ronda nació mi papá. Entonces, un buen tiempo, muchos juegos, comida, ocupamos un parque en su totalidad. Entonces, es bueno eso. Y aquí, nosotros también, aunque sea una familia pequeña, se puede reunirse para contar las cosas de Dios. Traer a la memoria. Y dice ahí, y a ti será como señal sobre tu mano. Versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Entonces, es bueno, ¿verdad? El mandato de guardar y recordar los días del pan sin levadura y nosotros también en familia traer a la memoria cosas importantes como es la salvación y ese momento cuando pasó actividades. Hasta el día de hoy, yo escucho de vez en cuando de parte de mis hijos hablar de un viaje que hicimos a la Gran Sabana y lo que pasó allí y las cosas extrañas y bonitas y todo eso. Y comienzan ellos a reírse, a veces de mí por lo que hice, pero también de otras actividades. Pero ¿cuáles son los principios para nosotros de esta porción? Nosotros debemos también poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Él debe ser el primero. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego, ¿qué va a hacer Dios? Poner todo en orden, añadir, ¿verdad? Añadir lo que es necesario. Entonces, poner a Dios en primer lugar, ¿en qué? En todo lo que tiene que ver con tu vida, tiempo, tesoros y talentos. Normalmente usamos esas tres palabras para abarcar muchas cosas. Mi tiempo, estoy poniendo a Dios en primer lugar en mi tiempo, en cuanto a domingo, en cuanto si hay tiempo disponible, en cuanto al tiempo de oración, en cuanto a discipulados, en cuanto a la evangelización. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? No, de Dios es un asunto de los domingos. Llevo mi Biblia y listo. He cumplido. No. Cada día, apartando un tiempo para la lectura, para la oración, para la meditación, cuando sea más conveniente. ¿Y qué se requiere para hacer esto? El principio central de la Biblia, que se encuentra en el centro de ella, se llama confiar. Para vivir una vida donde Dios está en primer lugar en tu vida, debe haber de parte nuestra ejercer confianza en un Dios soberano y un Dios que está sobre todo, soberano. Cuando alguien me dice, bueno, yo no tengo tiempo para eso, él no está confiando en Dios. Os voy a decir algo, y no es para condenar a nadie, simplemente lo que me pasó a mí.
Yo estaba estudiando en el seminario, preparándome para el ministerio. Sentí la dirección de Dios en mi vida en cuanto a eso. Estando en el seminario, estudiando la Biblia, clases de historia, clases de otras cosas, ¿verdad? Todas las mañanas. Y a veces, cuando venía el día miércoles, que es costumbre allá en Estados Unidos, culto de oración, ya que no estaba en casa, no asistía el culto de oración. ¿Cómo es que un misionero o que una persona preparándose para el ministerio no queriendo ir al culto de oración? Algo pasa ahí, algo malo pasa. Entonces Dios tuvo que darme la convicción de que si ordeno bien mi día, puedo ir al culto y estudiar alrededor de ese tiempo. En cuanto a los ministerios del sábado, en cuanto a los ministerios, en cuanto al día domingo para el Señor. Lo mismo pasó en cuanto al presupuesto, que he compartido eso muchas veces. Pagando el alquiler de la casa, la comida, manteniendo el coche y los estudios y ¿qué? Lavandería, que no tuvimos algo, sí, la máquina, tuvimos que ir a un sitio. Entonces, cumpliendo con todo eso y luego a Dios abajo en último lugar, si sobraba. Y Dios nos dio la convicción. Hay que poner a Dios en primer lugar, invertir la lista y poner a Dios en primer lugar. ¿Y qué en último lugar? ¿Qué cosa en último lugar? La comida. Bueno. Para Pamela no. Pero la comida en último lugar. Confiando en lo que pasó, Dios dijo, ok, si es así, te voy a probar. Y nos probó. Varios días comiendo solamente lo que nos quedó, avena. Avena por la mañana, avena por la tarde, avena por la noche, 3 días así. Tratando de pensar, avena frita, avena sancochada, avena, pan de avena, lo que sea, no. Y luego el día domingo, después de esos 3 días, llegó a la puerta y otra cosa, no queríamos decir nada a nadie. Dios está probándonos. Entró 2 profesores del seminario con 2 sacos de mercado, lo puso en la mesa y se fue. Ni se quedó para conversar, ni se quedó para un café, nada. Y Pamela y yo mirándonos. Dios es grande. Dios es grande. Poniendo a Dios. Y en cuanto a eso, ahí, confianza. Salmo, eso está en el medio de la Biblia, ¿verdad? Esos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre del Señor, tendremos nuestra confianza. Muchos versículos así, pero por el tiempo, ahí están, por favor. Tome el tiempo para leer esos versículos que hablan de la confianza. Y a mí me encanta la historia en 1 de Reyes, capítulo 17, 1 al 14. Ese profeta, en cuanto a un tiempo de sequías que no había mucho, se fue a esa mujer de Sarepta. ¿Ah? Sarepta, sí. Sí. Entonces, él entró diciendo, prepárame algo, quiero primeramente algo para tomar. Y luego ella se fue para buscar el agua, el vaso con agua. Prepárame también un pan para comer. Pero Señor, el tiempo no tenemos. Estoy recogiendo leña y voy a preparar el último puñazo de harina con aceite, comer y morir, porque no nos quedaba más. ¿Qué dijo él? Dame a mí primero y luego verás la bendición de Dios. Uy, qué cara dura. Ese hombre pidiendo todo lo que tengo.
Y ella puso su confianza en la palabra del profeta, que fue palabra de Dios. Y Dios la bendijo, porque puso a su profeta en primer lugar, pero más bien poner a Dios en primer lugar. Bueno, eso es la dedicación del primogénito. Y quiero volver al versículo 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Versículo 14. Y cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? ¿Pero qué haces? Tú dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y Dios hizo la obra en Faraón. Y lo que quiero saltar hasta versículo 15, la segunda parte, la última parte. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Dios primero. Dios siempre primero. Versículo 16. Te será pues como una señal sobre tu mano, lo dijo por segunda vez, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Todo el mundo tiene que trabajar. Todo el mundo tiene que cumplir con sus haceres de la casa, de las compras, de muchas cosas. Pero en todo eso, en tus estudios, en tu trabajo, en tus quehaceres, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está tu Dios? Segundo punto. Versículos 17 a 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Así un camino más corto para ir y llegar a la tierra prometida ya enseguida. Pero Dios dijo, no. Como si fuera una conversación y ayudándonos a entender por qué Israel se fue por otro camino. Y dice aquí claramente, por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios. Ahora, Dios no llega a entender algo. Él lo sabe ya de antemano, ¿verdad? Es omnisciente, tiene todo el conocimiento. Pero para nosotros entender por qué las cosas suceden como suceden, están escritos así, según la inspiración. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aquí encontramos en los versículos 17 y 18 que Dios está ordenando nuestro camino. ¿Qué sabe Él? Él sabe dónde, en un sentido, dónde está la tentación. Él pone sobre nosotros también el deber de evitar ciertos sitios, ciertas vías, porque por ahí puede haber un peligro de tentación para uno mismo, según la debilidad nuestra. Pero en la, ¿cómo se llama? La oración modelo de Jesús, encontramos en Mateo 6:13, que Él no, bueno, mejor ir allá. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 6 y versículo 13, ahí en ese modelo, y dice en versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Es una buena petición. Es algo que debemos orar. Pero en 1 Corintios también, ahí está, capítulo 10, versículo 13, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino con la tentación nos dará ¿qué? Un escape, una salida para que podáis soportar. Dios hizo lo mismo, dirigiéndoles, ayudándoles, para no desanimarles. Hermanos, hay que recordar eso. Cuando tú piensas que te ha sobrevenido una tentación, o una cosa para tentarte, más bien, recuerda, con la tentación hay una salida, un escape. Solamente tenemos que recordar qué aplicar, qué usar para escaparnos de ese momento. Y nunca decir, bueno, yo soy fuerte, yo puedo resistir. En ningún momento. No os dejará ser tentados. No quería desanimar a Israel. Tampoco no quiere desanimarnos a nosotros, pero sí quiere probarnos. Sí quiere probarnos. Perdón. Me fui. En algún momento voy a recibir un curso de cómo manejar eso. Siempre a la derecha. En versículo 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon, en Etam, a la entrada del desierto. Están por marcharse, siendo dirigidos por Dios. A mí me encanta eso, lo que cumplieron la petición de José después de 400 años. ¿Y él qué tenía José? La esperanza de la visita de Dios. Por 400 años, algunos, no sé si todos, mantuvieron la esperanza de la visita de Dios. Así debemos vivir hoy en día. Acaba de llegar a mi mente esa idea, no está ahí en los apuntes. Debemos mantener nosotros también la esperanza de la segunda venida de Cristo. Él viene por su iglesia. Primero los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Es nuestra esperanza. Estamos pasando por cosas difíciles en la vida. Luchas, pérdidas, dolores, muchas cosas. Pero para ayudarnos a enfrentar todo eso, es la esperanza de salir de aquí en cualquier momento. Hay que vivir con esa esperanza. Y en los versículos 20 a 22, nuestra brújula debería ser la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 5. En la mitad de la Biblia, lámpara es a mis pies. ¿Y qué? Y tu palabra lumbrera a mis caminos. Por eso voy allá para verlo bien. 119 y versículo 105. La palabra de Dios guiándonos, orientándonos. Y tengo que volver después, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Mira lo que versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Hasta cuándo? Hasta que entraron en la tierra prometida, hasta Canaán. ¿Y cuándo vamos a perder la morada del Espíritu Santo?
cuando Él nos ayuda a pasar por las puertas del cielo, ahí te dejo. Salud. Entonces nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo hasta llegar al cielo. Ellos tuvieron toda esa dirección de Dios hasta llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y ahí está lo importante. Y sigue 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? En cuanto a la palabra, inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, maduro, sea perfecto o maduro en cuanto a su crecimiento. Importante es la palabra de Dios para dirigirnos. Ellos tenían una columna de nube y de fuego. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Capítulo 14 en 5 minutos. Ahí está. Versículos 1 a 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Epid-Ariot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparon junto al mar, porque Faraón diría de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón en todo en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ahí debemos encontrar en cuanto a un principio. El propósito de cada situación de nuestra vida es que Dios quiere recibir la gloria. Situaciones difíciles, situaciones donde no tenemos el conocimiento o la razón. ¿Por qué? ¿Por qué eso me pasa? Dios quiere recibir la gloria si queremos esperar y confiar en Él, que Él está controlando todo. A veces eso nos cuesta. A mí me cuesta, por lo menos. Y ahí entonces encontramos también el endurecimiento del corazón de Faraón, en versículos 5 al 9, versículo 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. En los versículos 10 a 12 encontramos algo que nos suele pasar. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel ataron sus ojos y vieron a Dios. ¿No? Cuando viene un problema a ti, en tu vida, ¿dónde pones tus ojos? Normalmente ponemos nuestros ojos en el problema. Ahí está Faraón con el ejército. Por un lado, el mar por el otro lado. ¿A dónde podemos ir? Y mira las quejas, las murmuraciones aquí. Alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, normal, sí, en gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Yo te dije que iba a salir así. ¿Has escuchado eso de alguien? Déjenos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ay, qué triste, ¿no?
cuando llegamos a pensar, fue mejor vivir la vida antes de conocer a Cristo. Eso es tierra peligrosa. Pensando que es mejor vivir en el mundo, vivir como éramos antes sin Cristo, que soportar las aflicciones por ser un seguidor de Jesús. Hemos perdido, lo que significa ser un seguidor de Cristo. Versículos 13 a 18. Encontramos ahí 4 imperativos. No temáis, estad firmes y velad la salvación de Dios y que marchen. A veces yo uso esa frase en casa. Versículos 13 a 18. 4 imperativos. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Versículo, Jehová peleará, versículo 14, por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Varias veces en la palabra de Dios encontramos Dios diciendo, ¿por qué estás hablando conmigo? Yo te he dado el orden, que marchen. Y todos nosotros tenemos la imagen en la mente en cuanto a Moisés estando allí con su vara y delante de él el mar rojo y inmediatamente abrió el mar rojo y pasó en seco todo el pueblo de Israel. Pero en versículos 19 y 20, lo que a mí me encanta también, ¿verdad? Bueno, antes del propósito de obedecer a Dios y serle fiel para que otros conozcan a Cristo como Salvador. Como el versículo 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová al obedecer, ¿verdad? Versículo 19 y 20, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iban en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículos 19 y 20. La posición, protección y promesa del Señor. Para Israel, para nosotros también. Tenemos Deuteronomio capítulo 31, 6 al 8 para Israel. Y para nosotros tenemos Hebreos 13, 5. Hebreos 13, 5, ¿qué dice? Dice lo mismo de Deuteronomio. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque Dios no nos ha dado el espíritu de ¿qué? De cobardía, de temor, sino de poder. ¿Verdad? Así debemos vivir en este mundo. Terminamos el capítulo, versículo 21, 31, la salvación de Dios, y quiero resaltar por el tiempo, versículos 30 y 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Una escena feo, ¿no? Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Conclusión. ¿Has puesto a tu Creador y Salvador en primer lugar en tu vida? Entre todo lo que estás haciendo, los estudios, el trabajo, en la familia,
en la calle? ¿Has dejado que el Señor te guíe por su palabra? No tenemos nube, no tenemos una columna de fuego, pero tenemos su palabra. También es fuego. ¿Has recibido la salvación que nos ha provisto su Hijo Jesucristo? Dios nos ofrece salvación. Él salvó a su pueblo, salvó a Jonás, salvó las salvaciones de Jehová. Dios nos ofrece salvación. Rapidito, hemos pasado por 13 y 14, pero hay que buscar cómo aplicar eso a nuestras vidas. Verdades sobre Dios. Una historia linda, impresionante, de la mano de Dios. Mire ese mar rojo abrirse. ¡Wow! Impresionante. Al otro lado, capítulo 15, la canción. Próximo domingo, si Dios quiere. Y luego volvieron a ¿qué? A quejarse. Si no es eso, es el otro. Padre Santo, perdónanos.